Bueno, a continuación va a hablar el doctor Pedro Averasturi, es doctor en Derecho, en la especialidad de Derecho Administrativo por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de la cual es profesor adjunto regular. Fue profesor de la Escuela de Grado del Cuerpo de Abogados del Estado, de la Procuración del Tesoro de la Nación y de la Universidad de Belgrano. También fue decano de la Escuela de Posgrado en Derecho de la mencionada universidad. Recibió los premios Facultad año 2005 por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires por su tesis doctoral y el premio Accessit por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales por su obra La Justicia Administrativa. Es corredactor del Código Modelo de la Jurisdicción Administrativa dentro del Grupo de Investigación de la Universidad Federal Fluminense de Brasil. Es director de la Revista Jurídica de Buenos Aires, Facultad de Derecho UBA y miembro del Consejo de Redacción de la revista Derecho Administrativo. Ha dictado cursos y conferencias en universidades nacionales y extranjeras. Fue presidente de la Asociación Argentina de Derecho Comparado. Es miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado y del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho. Ha publicado libros y artículos en la Argentina y en el extranjero. El doctor Averasturi nos va a hablar sobre el plazo razonable en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo escuchamos, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. No. Buenas tardes a todos. Primeramente, mi agradecimiento al doctor Astor Loa, a la doctora Rodríguez por haberme invitado nuevamente a este congreso que ya se afinca en el derecho administrativo. Y por supuesto a mis colegas que hace tiempo que no veía, el doctor Hutchinson, que me acompañan en este temario. Bueno, está bien. El plazo razonable en la Corte Interamericana me lo asignó María José. Se lo agradezco muchísimo. Porque realmente esta vez sí es un tema que había trabajado en su momento y bueno, entonces, pero lo único que tuve que hacer es ponerme al día respecto de los últimos precedentes de la Corte y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Realmente el gran problema que vemos aquí es que desde el momento en que el Estado se ha reservado el derecho de la coacción, de la fuerza, frente a un conflicto con un tercero, hay que resolverlo en la justicia. Es la única manera de resolver un derecho en crisis. Y esto va de la mano de lo que dijeron nuestros constituyentes en 1853, en cuanto en su preámbulo se estableció como una finalidad del Estado afianzar la justicia. Pero afianzar la justicia lo que significa es tener un concepto valorativo, y lo que ocurre es que cuando estamos frente al Estado, lo mejor para afianzar la justicia es establecer un procedimiento en el cual exista una igualdad ante la ley. Entonces, si nosotros logramos que el Estado se siente en igualdad de posiciones frente al particular, frente a un juez, entonces lograremos que haya un restablecimiento de posiciones, y esta va a ser una de las formas en las cuales el derecho administrativo pueda erradicar la pobreza o ayude a erradicar la pobreza, porque no habrá distinción entre particulares frente al Estado para llevar a conocimiento de los problemas que existan en el derecho que se encuentra en crisis. Por eso yo les diría que el derecho procesal en el derecho administrativo ha comenzado a tener una injerencia muy grande, porque desde el derecho procesal nosotros podemos evitar o admitir el acceso a la justicia, y de esta manera, si adecuamos la normativa conforme
a los tratados de derechos humanos, sobre todo los receptados en el artículo 75, inciso 22, deberemos entonces encontrarnos en una situación en donde la tutela judicial efectiva sea realmente efectiva. Primeramente, tenemos que señalar que la integración del tratado al ordenamiento constitucional, según ese tradicional fallo de la Corte que fue Giroldi, es en cuanto a las condiciones de su vigencia. En el caso Casal, la Corte realizó una integración de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y siempre recuerdo el voto de la doctora Carmen Argibay cuando estableció que el principio de progresividad debía ser aplicado, situación que con la doctora Gottschalk hemos sostenido que es aplicable al procedimiento administrativo desde hace tiempo. Muchas veces el derecho a la tutela judicial efectiva se lo desconoce por normas de inferior jerarquía, por lo que este principio, que para mí es un derecho y una garantía, debe hacerse valer frente a justificaciones que conlleven a colocar a los actos del Estado por sobre los derechos tutelados. Debemos señalar el caso Pedraza de nuestra Corte Suprema del 2014, donde dijo que el derecho de ocurrir ante un órgano judicial en procura de justicia, consagrado en el artículo 18 de la Constitución, no se encuentra satisfecho con la sola previsión legal de la posibilidad de acceso a la justicia judicial. Concordantemente, en el caso Bulacio contra Argentina, la Corte Interamericana caracterizó a la tutela judicial efectiva como un derecho que exige al juez que adopte las medidas necesarias para evitar dilaciones y entorpecimientos indebidos que conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos. Por lo tanto, el acceso a la instancia es por todos conocido que es un derecho fundamental de la protección y sobre todo de la protección de los derechos humanos. Y el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad evidentemente nos debe llevar a compatibilizar este acceso. Ya no se trata que prevalezcan unos sobre otros, sino que se integren estos intereses de una manera que permita atender a cada uno de ellos. Como ustedes saben, el artículo 25 de la Convención Americana lo que ha establecido es que toda persona tiene acceso o tiene derecho a un recurso sencillo y rápido para acceder a la justicia, y le ha colocado la palabra efectivo. Con lo cual, tendríamos que ver y analizar qué es efectivo, y efectivo es lo idóneo. De lo que se trata es de disponer de vías procesales que puedan tener una eficacia idónea para proteger el derecho de acceder a la justicia. La Corte Interamericana ha desarrollado un concepto específico sobre la sencillez del recurso. No ha desarrollado. No obstante, frente a los hechos de cada caso, la Corte ha analizado recursos concernidos, concluyendo, previa indicación de sus características, si son sencillos o no, a la luz de la Convención Americana. Con relación a la rapidez, el Tribunal ha señalado que el recurso debe resolverse dentro de un plazo que permita amparar la violación que se reclama. Esto lo dijo el Instituto de Reeducación del Menor contra Paraguay del 2004. Y en ciertas oportunidades la Corte Interamericana ha tomado el artículo 7.6 de la Convención, en el cual ahí se establece que la ocurrencia al juez es sin demora. Entonces, efectividad y eficacia conlleva que el recurso judicial previsto por el legislador nacional sea capaz de lograr el efecto esperado.
y en el caso se trata de conseguir el resultado, de resguardar el derecho a la tutela judicial efectiva. Esto lo ha recogido la Corte Suprema nuestra en el caso USA, cuando estableció o definió la eficacia como un conjunto de reglas destinadas a proteger los intereses de los administrados ante los posibles desvíos o excesos del poder público en su accionar. Y en Velázquez Rodríguez con Honduras, la Corte Interamericana estableció que los estados, parte de la Convención, se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos, los cuales deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso. Entonces, lo importante es conseguir herramientas útiles procesales para acceder a la justicia. Y, por ejemplo, vimos que nuestro país fue condenado en el caso Cantos porque estas herramientas legales desnaturalizaban el acceso a la justicia al colocar una suma extraordinaria de tasa de justicia y de honorarios judiciales. Por eso yo siempre cito el caso de Clot Reyes, cuando el voto del juez Sergio García Ramírez admitió entonces una etapa administrativa y otra judicial, pero en la medida que las garantías fueran observadas en todas las etapas, no justificando que en la desarrollada en sede administrativa no se respeten las mismas sobre texto de la revisión posterior que se pueda realizar. Lo que estamos viendo o observando es que en la jurisprudencia que después voy a citar de la Corte Interamericana, lo que hacemos es colocar al proceso no como únicamente cuando comienza a transitar por sede judicial, sino que también lo engloba junto con el procedimiento administrativo. Y aquí ya vamos entrando al tema, cuando en el artículo 8 del Pacto de San José se dice que toda persona tiene derecho a ser oído y dentro de un plazo razonable. Y estas son garantías mínimas que ha señalado la Corte Interamericana en el caso Baena y que fueron receptadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Los ISER del año 2012 que me tocó patrocinar. Pero este no era el primer precedente en el cual nuestra Corte asumía esta situación, sino que ya lo había asumido en el caso de Astor Gabrach del 14 de octubre del 2004. Y esto es lo que la doctrina, este plazo razonable para obtener la decisión, es lo que la doctrina también engloba dentro del concepto de tutela judicial efectiva. El problema es entonces cuáles son estas garantías mínimas. Y claro, porque las garantías mínimas estaban establecidas respecto del proceso penal en el 8.1, pero en la opinión consultiva 11 del 90 también se dijo que estas garantías mínimas estaban establecidas en toda clase de procesos y no solo el penal. Y esto fue receptado por la Corte Interamericana en el caso Baena. Entonces, por un lado tenemos que la Corte Interamericana lo que hace es conceptualizar efectividad y eficacia. Y recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo Espíndola del 9 de abril del 2019, dictó sentencia en el cual estableció que el plazo razonable era realmente necesario que fuera cumplido y reprendió duramente a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires por no haber hecho lugar a este argumento jurídico. Aquí toma, como en el caso de los ISER, al procedimiento como un todo y
lo que hace es seguir el precedente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Guincho contra Portugal, en el cual estableció, y también, por supuesto, reiterado en Ruiz Mateos contra España, donde estableció que la razonabilidad del plazo de un proceso debe atender a 4 elementos: complejidad del asunto, actividad procesal del interesado, conducta de las autoridades judiciales, afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada. Estos elementos fueron seguidos por la Corte Interamericana, que estamos viendo una interacción entre los precedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. En el caso, sobre todo, masacre de Santo Domingo contra Colombia, en una sentencia del 30 de noviembre del 2012, que volvió a reiterar en el considerando 164 estos 4 elementos. Pero a nosotros como abogados pragmáticos nos interesa ver ¿y cuánto plazo hay que transcurrir para que haya un irrazonable plazo? Y bueno, caso García contra Guatemala del 2012, siempre lo toman desde el momento del hecho. Habían transcurrido 25 años. Caso Chita contra Guatemala también de mayo del 2010, 29 años. Caso Hilaire, tardaron 12 años desde la detención. Caso Masacre de Santo Domingo contra Colombia, que, allí lo que hicieron fue reiterar los 4 elementos. Radilla Pacheco contra Estados Unidos Mexicanos, 35 años desde que fuera detenido. Masacre de 2R contra Guatemala, 15 años. Pero acá lo que me llamó poderosamente la atención es que para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿se acuerdan el caso de esa quiebra fraudulenta de Ferro Massa? Consideró que el plazo razonable no se había respetado y había transcurrido únicamente 8 años. El Tratado Europeo de Derechos Humanos habla de lo equitativo y del plazo razonable en el cual debe estar escuchada la persona. Y por casa, ¿cómo andamos? Bueno, los ISER, colega nuestro, que estuvo soportando un sumario del Banco Central 16 años. Bonderaron peor, porque también soportó al Banco Central durante 26 años. Después vienen los precedentes penales de 15 años, por ejemplo, Joaquín Gladys sobre contrabando, y el mismo caso Espíndola, que comenzaron los hechos en el 2005 y la Suprema Corte no hizo lugar al plazo razonable el año pasado. Entonces, yo lo que diría para ir finalizando es que, por un lado, depende yo diría, los estamentos procesales de cada país en particular, ese plazo razonable va a ir variando, pero que por lo menos tiene que ser un plazo prolongado. Estos 4 elementos son fundamentales, porque si yo tengo una persona que es contumaz en el ejercicio de sus derechos, evidentemente, por más que dure 20 años el pleito, no va a ser suficiente, porque fue él mismo el que provocó esta dilación. Pero finalmente, y como estamos en un congreso organizado por la ciudad, les voy a comentar una anécdota.
hace 2 días tomé conocimiento de una declaración de incompetencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la cual dijo que no era competente original en un caso contra el gobierno de la ciudad. ¿Cuántos años estuvo para declarar la incompetencia? Nada más que 7 años. Así que hagas lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Buenas tardes. Seguidamente va a hablar el doctor Gustavo Spacarotel, es especialista en Derecho Administrativo Económico de la Universidad Católica Argentina, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, profesor titular de grado y posgrado de la Universidad Nacional de La Plata, Universidad Católica Argentina y Universidad Católica de La Plata. Autor del libro Recursos Judiciales en el Proceso Contencioso Administrativo, con prólogo del doctor Juan Carlos Casagne, Euroediciones 2018. El doctor nos va a hablar sobre los ajustes del proceso según los derechos implicados, Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Furlan, incidencias del principio de igualdad procesal de las partes. Lo escuchamos, doctor. Muy bien, buenas tardes a todos. Muy agradecidos al doctor Astarloa, procurador general de la ciudad, la doctora María José Rodríguez, que habitualmente, ya hace tiempo, tiene con su cordialidad y su generosidad siempre esa calidad para invitarnos y promover este ámbito importante de debate, reflexión, en este caso nacional e internacional. Agradecerles a mis colegas prestigiosos juristas que me acompañan en el panel, el doctor Pedro Agrasturi, realmente un académico, supe ser alumno, lo mismo que el doctor Tomás Hutchinson. Tengo mis guardados sentimientos de sus clases en la querida Universidad Nacional de La Plata. A todos ustedes, en especial abogados del Estado, yo he sido abogado de la Asesoría General de Gobierno antes de estar ya 15 años en la magistratura, y realmente hago carne en la piel de ustedes el sentimiento, la destreza, la expertise que hay que tener para procurar guardar ese sutil equilibrio entre el poder y la libertad que es el desiderato del derecho administrativo. Especialmente también agradezco a los abogados que han venido de la provincia del interior, en especial de la ciudad de La Plata, que por una cuestión de origen me siguen especialmente. Bueno, como realmente nos han propuesto en el título de esta convocatoria, es ambicioso que reflexionemos en cuanto al rol del derecho, especialmente del derecho administrativo, el rol del Estado y la pobreza. Yo recuerdo en la Universidad Austral una charla que hemos dado después de la crisis del 2001, y más o menos quería trazar un estado de situación de aquel momento y decíamos 14 millones de pobres, casi 3 millones de indigentes. La pobreza en aquel momento estaba en el 40%. Y realmente, como dice Discépolo, uno siente como propia la cicatriz ajena, ¿no? Han pasado casi 20 años y este tema hoy nos concita, nos convoca, nos duele y en lo personal nos genera un mea culpa como operador del derecho. ¿Qué ha hecho el derecho del mundo occidental para atender este complejo problema que no es propio de la Argentina, sino que acucia al mundo? Yo realmente me he indagado, me he sorprendido teniendo como fuente una ONG Oxfam que es subsidiada por la Organización de las Naciones Unidas. Casi la mitad de la población humana, estamos hablando más de 2.000 millones de personas, viven solo con $2,5, es decir, por día serían 150 pesos diarios. Aquí no sé si los tienen.
1.000 millones de niños en todo el mundo son pobres conforme a datos de UNICEF. 22.000 niños mueren cada día a causa de la pobreza. En todo el mundo hay 805 millones de personas que pasan hambre. 750 millones de personas no tienen garantizado el acceso al agua dulce. Diarrea a causa de falta de agua, malas condiciones sanitarias, higiénicas, matan 840.000 personas al año. Y así sucesivamente. Esta descripción nos obliga a mínimamente considerar que el complejo de normas y principios que como herramienta abastecen al Estado para la consecución del bien común, que no es ni más ni menos que procurar que un Estado genere las condiciones de vida necesarias para que cada uno con su propio esfuerzo, y en todo caso en un Estado subsidiario con el auxilio de las entidades intermedias, puedan mínimamente realizarse en la vida y obtener el desarrollo, porque la contracara de la pobreza, y esto ya en estudios que se vienen realizando con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la contracara de la pobreza es el desarrollo. Es decir, lo que se tiene que procurar desde el ámbito estatal y desde el ámbito de los operadores del derecho es siempre procurar la realización del desarrollo y del bien común. ¿Por qué lo del bien común? Porque no se puede ser feliz a costa de que un alto porcentaje de la comunidad no esté en igualdad de situaciones. Dentro de la propuesta a desarrollar está el conflicto de la igualdad. Y Alain Terén, sociólogo francés, dice: ¿qué es la democracia? Sino ese conjunto de sistemas inherentes a la condición humana que procura igualar desigualdades. Fíjense entonces en Argentina cómo anda la democracia. Si lo que procura es igualar desigualdades, y entre el que más tiene y el que menos tiene en la Argentina hay más de 30 veces, en otros momentos históricos que ustedes lo averiguarán para que nadie me pueda tildar de favoritismo, Argentina llegó a tener entre el que más tiene y el menos tiene 7 veces de diferencia. Muy equivalente a lo que podría ser hoy Australia. No nos comparemos con Suiza, Finlandia, los países de la felicidad absoluta. Australia, hasta por una cuestión geomorfológica, se encuentra en condiciones equivalentes a la Argentina, con las mismas posibilidades. Este tema que nos concita entonces, en lo personal, como operador de derecho desde la justicia, nos compromete a abordar un determinado número de problemas complejos para abordar estas temáticas: los derechos sociales, el desarrollo, en el ámbito de la justicia. La justicia en sentido distributivo, siendo a Santo Tomás de Aquino con un criterio aristotélico tomista, es dar a cada uno lo suyo, atendiendo las condiciones en que se encuentren desigualitarias aquellos que han de recibirlas. Dicho de otra manera, frente al bien común no somos todos iguales. ¿Qué significa esto? Bueno, siguiendo a Marco Gómez Puente, nos exige una actitud proactiva, que el 75-23 de la Constitución así lo establece. Ordena al Congreso no solo que el Estado se abstenga de violar la ley, cumplir la legalidad, sino que frente a los grupos vulnerables, discapacitados, niños, mujeres embarazadas, ancianos, el Estado tiene el deber proactivo de legislar pro homine. Y ese mandato hace al bienestar general, y afianzar la justicia es un cometido de todos los poderes del Estado, y los jueces también, frente a la vulnerabilidad o desigualdad del proceso, tenemos el deber de fortalecer los valores en juego conforme a derecho, para precisamente hacer justicia con equidad. ¿Cuáles son los problemas transversales de esta temática? El control de convencionalidad. Ese mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
desde el caso Almonacid Arellano, con Chile del año 2006, donde ordena la supremacía de los tratados internacionales y que los jueces no solo deben darle operatividad al derecho transnacional frente al local, supremacía, sino también efecto directo, y que debemos interpretar el tratado conforme la interpretación internacional que hagan los organismos internacionales. Poner al servicio de la justicia la legitimación de los litigantes. Capítulo aparte, aquí está, las acciones colectivas. Nosotros tenemos hoy un artículo 41, 42, 43 de la Constitución, es un complejo, donde hoy ya el artículo 43 con Alavi dice más que lo que dice la Constitución. Cuando tuvimos la oportunidad de hacer un comentario en el 2009 al caso Alavi, y valga también este homenaje en su memoria, recientemente fallecido, el doctor Alavi, hemos dicho que, le dije a Rodolfo Barra en la Universidad Católica de La Plata, que él también con Bianchi hizo un comentario al fallo, que obiter dictum hizo el fallo. Y Barra me dijo, todo el fallo es un obiter dictum, me dijo. Es decir, la Corte legisló un proyecto de norma colectiva para acceso a la justicia. Este tipo de procesos, donde se procuran medidas que tienden a la satisfacción directa e inmediata de necesidades humanas, salud, educación, vivienda, necesidades básicas insatisfechas, ingresos mínimos, vienen de la mano de procesos colectivos. Y si no viene de la mano de procesos colectivos, los jueces tenemos que tener la certeza de que la decisión que tomemos debe necesariamente involucrar otros actores que se encuentran en igualdad de situación. Porque de lo contrario, si accedemos a la posibilidad de dar una vivienda digna a una persona y desde la justicia no obtenemos la capacidad de hacerla efectiva para otros tantos números indeterminados de personas que están en la misma situación, estamos haciendo desde la justicia un activismo judicial inequitativo, amén de la intervención presupuestaria y la sustitución de prerrogativas en manos del Poder Ejecutivo. Otra problemática que coloca en crisis la clásica y tradicional puja y litigio entre Cayo y Ticio del derecho romano es en este complejo de problemas el control judicial y el alcance. Antes el juez, como convidado de piedra, impartía justicia, anulaba una licitación, como hablaba el doctor Ezequiel Casaña, reenviaba, controlaba requisitos, anulaba, reenviaba. Hoy tenemos una licitación con el saneamiento del río Reconquista, o con el saneamiento de la ciudad de La Plata y de alrededores, donde si el proceso de licitación demora más de un año, la gente se muere. Digamos, no somos independientes con la decisión política de procurar, como ocurrió con las encadenadas y tantos años, con pueblos que fueron desaparecidos en el interior, que se terminó expropiando, con el caso Pigüé, etc. ¿no? Pecuén, lago de Pecuén. Entonces hoy tenemos ese compromiso de también sentirnos parte de esa gestión pública que abastece el bien común. Y tenemos que desde la legalidad tener también una actitud proactiva. Esa actitud proactiva del juez hoy ya no se va a limitar a anular y reenviar. Probablemente el juez, con herramientas, con objetividad, la oferta más conveniente, que antes era un desideratum absoluto del Poder Ejecutivo, probablemente hoy con requisitos objetivizados, con condiciones y reglas en los pliegos bien claras y precisas, va a permitir a un juez poder analizar si una oferta está conforme no al derecho o al pliego según haya sido así discernido, dejando menos margen de opinabilidad o discrecionalidad en la ponderación de la famosa idoneidad de una oferta que permitía ambigüedades interpretativas. También tenemos detrás de este complejo entramado de cuestiones la responsabilidad del Estado por omisión.
Es decir, se está demandando al Estado porque no cumple prestaciones mínimas. Desde la justicia tenemos que analizar si esa omisión es ilegítima. Y si la omisión ilegítima genera también el derecho subjetivo, no con esto quiero ir a una derogada tripartición, que yo soy muy crítico de estas famosas derogaciones. Está bien claro que hoy lo único que se exige es que exista un caso causa para ir a la justicia, no me refiero a la legitimación, al proceso. Hoy digamos que para ser parte del proceso no hay discriminación, simplemente tener o acreditar una afectación del círculo vital de derecho, es decir, ser afectado. Como dice el artículo 43, las partes legitimadas, el afectado. Claro que una vez que ya uno es parte, la legitimatio causa activa, es decir, ¿qué puedo pedir? Va de la mano con la correlación derecho-deber. Y es ahí donde se debe agudizar aún más el ojo del magistrado, para ver hasta dónde puede ir, hasta dónde se obligó el Estado a abastecer esa necesidad y hasta dónde se puede hacer extensivo. Y dos últimos principios que también operan como cortapisas son el principio de división de poderes y el interés público o el bien común que se intenta abastecer. Dicho esto como carta de presentación, yo ya me podría retirar, pero aquí, a pesar de ustedes, es donde empezaría la disertación. No me voy a extender mucho, probablemente paso a las conclusiones rápidamente. Desde el ámbito del derecho interno, ya hemos citado el preámbulo, hemos citado dos artículos importantes, incisos del artículo 75, el 18 y el 19, junto con el 22 que habla de la operatividad de los tratados, pero el 19 cuando habla de la prosperidad del país, el adelanto y el bienestar de todas las provincias. Si se procura el bienestar de todas las provincias, ¿cómo vamos a tomar medidas unilaterales, eliminando o bajando ganancia IVA, desabasteciendo los recursos coparticipables de las provincias y comprando un litigio que ya está en la Corte? Y ya se anticipa que la Corte va a fallar en favor de las provincias. Digamos, esto es lo que no debe ocurrir desde un cuerpo asesor del Estado, o desde la presión del poder político, o desde la presión de un año electoral. Nos dice, proveer lo conducente al desarrollo humano. ¿Cómo no vamos a tener normas del derecho local si ese es el mandato de que los poderes del Estado deben proveer al desarrollo humano, que es la antítesis de la pobreza? El progreso económico con justicia social. Esa justicia que coloca el interés colectivo frente a la función social que debe tener la propiedad. La productividad de la economía nacional, ¿dónde quedó? La generación de empleo, la formación profesional de los trabajadores. Estamos en deuda. Un 75-23 con la legalidad en cargo. Dos pactos internacionales abastecen esta problemática. Desde la óptica del Programa de las Naciones Unidas, la pobreza se concreta no solo en la pobreza de ingresos, sino en la pobreza que niega opciones y oportunidades para vivir una vida tolerable. Lo dijo en Madrid en 1997, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales exige un nivel de vida adecuado vinculado a la mejora continua de condiciones de existencia. Y el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando habla que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que asegure así como a su familia la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, tiene asimismo el derecho a un seguro en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad.
Caso Furlan, este mandato objeto de esta reflexión que estamos haciendo aquí. Fallo del 2011, por unanimidad, el Estado argentino es condenado internacionalmente por violación de derechos en perjuicio de Sebastián Furlan, un adolescente que no tuvo respuesta oportuna con un accidente ocurrido en el año 88, cuando él apenas tenía 14 años, se cuelga de un travesaño de unos equipos de ejercicio físico abandonados del ejército argentino. Colgándose se cae ese soporte de hierro sobre su cabeza, ocasionándole daños cerebrales irreversibles. Esos daños le acarrean al cabo del tiempo otras concausas. Sufre enfermedades psiquiátricas, comete delitos, es procesado penalmente, cobra una indemnización en bonos 11 años después, que no le sirvió para paliar ni el 20% de su dolencia. Realmente leer la situación fáctica es escalofriante. Yo estoy haciendo una síntesis, ¿no? La Corte brevemente dijo: la situación no fue efectiva, generó desprotección judicial. Las autoridades administrativas nunca tuvieron bajo su consideración la morigeración de la aplicación o no del régimen de consolidación de deudas al que se lo sometió. Y ahí en el caso Furlan la Corte Interamericana habla la debida protección jurisdiccional a grupos vulnerables como derivación del principio de igualdad y no discriminación. Acceso a la justicia de los mismos, tanto en la etapa del proceso como en la fase de ejecución. Hoy tenemos en la Cámara Contencioso un caso de una discapacitada que luego de un daños y perjuicios se le exige hacer un proceso de ejecución independiente y se está procurando, previa vista al señor fiscal de Estado, abordar la ejecución del mismo proceso ya ipso facto. No quiero ser en esto futurólogo, pero nosotros tuvimos un Furlan en la Cámara Contencioso y en el año 2005 tuvimos un caso Serrano, caso de necesidades básicas insatisfechas, medidas donde pedían subsidios para personas discapacitadas con una cantidad de pesos en aquel momento de 750 pesos, actualizado por el SER, vivienda, salud, alimentación sana, todo lo del artículo 25 de la Convención. Lo que hicimos fue trabar la litis con el fiscal de Estado, hacer una audiencia tipo Mendoza, donde vino el secretario de Trabajo para la parte de empleo, donde vino el ministro de Salud para la parte de salud, porque desde luego que nosotros no tenemos un dispensario desde el Poder Judicial. Y dictar esas sentencias que luego no se operativizan, generando expectativas que luego no son efectivizadas, tampoco es hacer justicia. Lo que procuramos en ese fallo del 2005 en la causa Serrano es hacerlo efectivo, previa vista y audiencia donde firmaban las partes responsables. Y así se hizo. Como colorario, porque ya estamos con tiempo cumplido, los derechos sociales que emergen de la Constitución y de los tratados internacionales son plenamente operativos. La Declaración de Teherán del año 68 dice que como los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles, la realización de los derechos civiles y políticos sin el goce de los derechos económicos y sociales resulta imposible. Ello en la medida siempre que exista un caso o causa con agravio efectivo no genérico de afectación de derechos. Esto no viola el principio de división de poderes, antes bien procura ponerlo en su justo equilibrio. Debe garantizarse la igualdad a los fines de poder procurar similar solución para todos los casos. Debe ser efectivo y no meramente exhortativa la sentencia judicial.
El control judicial puede avanzar hasta la imposibilidad de interferir en la política presupuestaria. Como dijo el Papa Francisco recientemente, en unas jornadas organizadas por la Academia de Ciencias del Vaticano, el 4 de junio del 19, donde han sido invitados jueces de Latinoamérica, Francisco dice: no hay democracia con hambre, ni desarrollo con pobreza. La economía de los papeles, la democracia adjetiva, la multimedia concentrada generan una burbuja que condicionan todas las miradas y opciones desde el amanecer hasta la puesta del sol. Seamos indulgentes, sintamos como propia o como propio el dolor ajeno, y nunca olvidar que el desideratum de la justicia es la equidad y es la misericordia. Gracias. Seguidamente vamos a escuchar al doctor Tomás Hutchinson. Él es egresado del Colegio Nacional Buenos Aires, doctor en Derecho Público por la Universidad San Pablo, CEU, Madrid, España, calificada con sobresaliente cum laude. Es profesor emérito de las Universidades de Buenos Aires y Nacional de La Plata y es profesor titular por concurso de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. El doctor nos va a hablar sobre el régimen exorbitante del derecho administrativo y su función tuitiva. Lo escuchamos, doctor. Buenas tardes. Primero hay que ser agradecido por quienes me invitaron, el doctor Sarlo y la doctora Rodríguez, porque ustedes han visto que todos aquí tienen mucho prestigio y cargo. Yo no, yo soy jubilado. Pero ¿qué me podría pasar de a mí? Yo podría decir, después que escuché algunas conferencias ayer y hoy, parafraseando a Neruda, podría decir las cosas más tristes esta tarde. Yo no elegí el tema, lo eligió el doctor Rodríguez seguramente, pero sí le quiero agradecer no solo que me invitó, sino que me ha puesto en esa mesa con dos colegas y un poco simboliza mi vida. Uno lo conocí hace mucho tiempo a la UBA, había entrado de ayudante de la cátedra de Gordillo, donde yo estaba. Tuvimos muy poco tiempo juntos porque a Gordillo lo echaron y nos separamos de cátedra. Pero lo conozco de entonces, a Pedrito Verasturi. Y el Pascalotel es de La Plata, Universidad de La Plata, donde yo di clase. Fui 28 años titular. Dios mío, no puedo creer. Pero bueno, y creo que fui jurado de él en algún concurso de adjunto, no sé, sí, los conozco a los dos. Hice un poco, mi actividad académica fue La Plata y Buenos Aires, por ahí también en otro país, pero fue fundamental. Las dos universidades que yo quiero mucho. Ahora, mi padre no quería que yo siguiera derecho. Me explicaba por qué, y la verdad, cuánta razón tenía mi hijo. Porque uno piensa esto, ¿para qué sirve el derecho? Entre nosotros la ley no es una norma general obligatoria, es una sugerencia. Me sugiere que haga algo y si yo no lo hago, me da mucho mejor que si lo hago. Entonces, ¿para qué voy a cumplir la ley? El derecho, todo esto, tratados internacionales y demás, pero ¿tienen alguna aplicación? ¿En serio? Por lo que yo escucho pareciera que no. Entonces me parece que acá hay alguna cosa de todas maneras, claro, ¿cuál es el problema? No sé cuántas normas hay, miles de normas, tratados, qué sé yo. ¿Para qué? Para hacer cumplir 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo no va a ir bien? Porque además no cumplimos nada. Entonces, el título que me eligió, prerrogativas, ¿tiene prerrogativas el Estado? Según Pedrito, sí, no, muy poco. Mucho menos de lo que debería para muchas cosas, porque no puede ser ninguna de las cosas que tiene que hacer. Cuando hablaba de las provincias y esto, pero a ver, nuestra guerra de secesión la ganó el sur. La ganó el puerto de Buenos Aires, no las provincias. Y así estamos como estamos, y tampoco hubo derecho administrativo, porque como copiamos a Estados Unidos, ahí no hay derecho administrativo, ¿para qué va a haber? Solamente las provincias tuvieron derecho administrativo y empezaron a trabajar con esto. Por eso es muy superior el derecho público provincial al nacional. Yo lo escuchaba decir, acá, para usted es un gran cantante de tango. Yo quisiera que le explicara a Pedrito
que 20 años no es nada. Entonces, el problema es, ¿qué es el derecho administrativo? Hace mucho tiempo, un autor francés, cuyo nombre no recuerdo, a mí me van borrando algunos nombres, todavía me acuerdo cómo me llaman, pero se me van borrando. Entonces, decía que el derecho administrativo es un milagro, porque el derecho civil se dicta fuera de las partes y esto tiene que cumplir según dice algún otro organismo que lo hace cumplir. Acá no, acá el Estado se dictan normas que lo condicionan, no siempre hay prerrogativas, que lo condicionan. Porque yo en particular puedo hacer lo que quiero dentro de la ley, el Estado no. Tiene un montón de condiciones y requisitos para hacer las cosas. Entonces, la prerrogativa es según y conforme. Ahora, todos los días se renueva eso. En la Argentina, que exista el administrativo es un milagro. Porque nadie cumple las normas, nadie quiere saber nada porque el Estado me haga algo. Es decir, exijo que el Estado me haga algo. Nunca cumplirá el Estado. ¿Para qué? No puede ser esto, ¿cómo puede ser? No, no es así la cosa. Y además, no se estudia administrativo en las facultades. En Buenos Aires hay un solo curso, chiquito, 4 meses, con examen. Después viene, digamos, si le va mal, viene el balotaje, y así se pasa tomando examen. En cambio hay 5 civiles. Y me enseñaron la posesión según Niebla y Sabini. ¿Para qué me sirvió? Para nada. Yo pregunto a las conferencias que doy si alguno aplicó esto, nunca nadie aplicó nada. Son discusiones de juristas ociosos. Y tengo 5 civiles. Por suerte, yo perdí mis padres, mi mujer, hubo sucesiones, pero muy a poco no hubo problemas jurídicos fundamentales. Pero sí tengo relaciones permanentes con el administrativo, desde que me levanto hasta que me acuesto. Yo seguí administrativo porque fui condicionado por mi padre. Cuando yo nací, mi padre me fue a inscribir al registro civil. Y como era la época de guerra, mi padre era inglés, es de origen escocés, pero la madre inglesa nació en Inglaterra, como hacen siempre las mujeres, lo llevan a donde son ellos. Y me quiso poner un nombre y dijeron, no puede ser, no puede haber nombres extranjeros. Para eso tiene que ser un nombre histórico. Y mi viejo dijo, este va a ser histórico. Como me quiso poner Winston. Por suerte perdió. Pero yo fui un expediente administrativo donde mi padre perdió y por suerte perdió y yo me la dejé tomar sola. Y algún día, que espero que pase mucho, mi nueva mujer, pues yo quedé viudo, me volví a casar como corresponde, o algún hijo, o la funeraria, van a pedir un nicho para mí y va a ser otro trámite administrativo. Uno nace y muere siendo trámite administrativo y además tiene relación con el Estado siempre. Ustedes no saben las infracciones que cometemos diariamente. Cruzamos por mitad de la calle, pisamos el pasto. No, sí, lo que pasa es que no pasa nada. Entonces, claro, estudiamos civil. Ahora fíjese usted en civil, le enseñan todas estas cosas. Ahora usted no sabe presupuesto, no sabe empréstito, no sabe deuda pública, no sabe cosas que sepa y opine. Si usted opina de su campeón, no molesta a nadie. Entonces, por eso las cosas así, y por cierto, todos están en contra que el Estado tenga alguna prerrogativa, alguna posibilidad, no, mejor que no haga nada. Bueno, que no haga nada para lo demás, pero a mí sí que me haga todo lo posible. Entonces la cosa no va a funcionar nunca así. Pero bueno, ¿cómo es nuestro derecho administrativo? Nace gracias a la separación de poderes. Digamos, no nace de golpe, pero fundamentalmente con la separación de poderes y Francia, de la Revolución Francesa, esa revolución burguesa que dicen, bueno, los burgueses son aquellos que Del Caño y su vicepresidente no pudieron ser, lo quisieron. Entonces, nace con separación de poderes que es fundamental. Y fíjense que poco se ocupa la gente de esto. Yo, de que tengo cierto conocimiento y me gusta leer, después de las guerras napoleónicas, Estados Unidos y el Reino Unido manejaron las finanzas, el comercio, todo mundial. Ahora se quieren ir de los dos se quieren ir de la globalización.
¿Cómo es la cosa? ¿O ven más allá que nosotros y los demás? ¿O están en decadencia? Ahora, ojo, no sé si Trump es loco, puede ser. Ahora, el inglés seguro que no lo es, ¿eh? No solo por donde estudió en el colegio de Eton, que es fundamental y fabuloso, sino porque además en el Reino Unido no ocurre que suba un loco. Entonces, la verdad, ¿pero qué le pasó a Johnson? La corte inglesa de Inglaterra, Irlanda del Norte y Gales, norte de Escocia, pero cosas distintas, le dijo que la separación de poderes es fundamental y el Parlamento no se lo puede cerrar. Y era el primer ministro. Acá, la separación de poderes, ¿qué me está hablando? No me vuelve loco. ¿Para qué sirve esto? No, es fundamental. Así nace este derecho. Y fíjense cómo lo que intenta siempre no está a favor del Estado, del particular. Es decir, uno cuando hace y habla del control judicial, por cierto, hace énfasis en el proceso, en los plazos, pero no es solamente eso. Hay otras cosas fundamentales. Fíjese cómo con los contratos, cuando empieza todas las ventajas que tiene el contratista, que no son ventajas, sino que quiere que el contrato se cumpla. Eso es lo fundamental. Por eso, durante la guerra, la del 14, intenta todas esas cosas que hemos conocido para la remuneración, todas estas cosas que conocemos. Para que se cumpla el contrato y se dé gas, luz, esas cosas que hay en ese entonces. O sea, para favorecer la comunidad. Eso es el derecho administrativo. Para eso tiene que tener prerrogativas y, por cierto, tiene muchas garantías. Pero ¿qué prerrogativa tiene para nombrar un empleado? Ninguna. Tiene toda una serie de pasos. Para contratar tampoco. Así que más o menos las prerrogativas. Y algunas son necesarias. Ahora, ¿cómo funciona esto acá? Como siempre, mal. ¿Pero por qué? Porque muchas veces acá no hubo separación de poderes. Sin ninguna duda con gobiernos militares. Y a veces tampoco con gobiernos, digamos, elegidos por el pueblo. Entonces la cosa, nuestro derecho administrativo está muy rengo y no funciona adecuadamente. Y yo lo escuchaba a Ezequiel Casani, tengo mucho aprecio. Por cierto, algunas cosas que dijo son ciertas, pero ojo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué a veces las leyes surgen por las cosas que pasan? ¿Por qué pone plazo para la cautelar? Por el caso Baiter. Baiter era el anterior concesionario de la terminal de ómnibus que consiguió una cautelar para no pagar el canon, para discutir donde 10 años no pagó nada. ¿Eso puede ser posible? No. Claro, lo que pasa es que no tiene por qué haber plazo, tiene que ser una cosa razonable, todo como dice Pedrito. Entonces el problema es que acá no ha funcionado y entonces surge esta ley de cautelares que trata de decir, ¿por qué surge? Reacciona a las cosas que estaban pasando, a veces mal, pero muchas veces bien. Y yo digo, ladran Sancho, señal que cabalgaron. Pero ocurre entonces que se dé traslado al Estado, a la cautelar. Esto es común en los contenciosos provinciales. Yo tenía un accidente de fuego y no había ningún problema. Al contrario, yo sabía cómo venía la mano. Porque si no, usted no tiene nada más que lo que dice el que intenta la cautelar y usted no sabe cómo va. No tiene lo que le contesta el otro. En ese lapso no puede hacer nada el Estado. Pero usted tiene ya la cuestión debatida. Y es mucho más simple. Y ninguna provincia se ha visto afectada por esto. Digamos, me decía un colega que estaba conmigo atrás, que no sé quién es, pero me dice, ¿usted se imagina si viene acá un abogado extranjero y escucha esto? Cuando lea el diario que por cautelar los aviones no vuelan, estamos preocupados. Y claro, la cosa no funciona adecuadamente. Está todo muy... Bueno, a ver. Lo que me gusta de este temario que tiene otro aspecto administrativo, que es lo importante. Aquel derecho que sirve para que la comunidad pueda vivir en forma organizada y adecuadamente. Por eso los temas que discutimos la vez pasada, el año pasado, son distintos a los que se discutían siempre. El plazo para accionar. Por Dios, el plazo para accionar es muy corto. ¿Por qué? No sé. Yo, cuando estuve en Tierra del Fuego, el primer año que yo me quedé, como fui el último a ser nombrado, cuando juramos,
de gallinero me quedé de feria, mi colega quedó en Ponte Quedar, me quedé. Y entonces fui a saludar al gobernador el último día hábil del año, una, digamos, cuestión protocolar. Me dijo, venga después de cenar, que nunca oscurece en verano. Entonces fui yo al canal de Vigo tomando un whisky de pura malta, fantástico. Yo dije, qué bien que hice venir acá y me fui de Buenos Aires. Hasta que me dijo, mire, nosotros si no nos aumenta la coparticipación, en marzo no podemos pagar más los sueldos. Pero ¿qué hice acá? Entonces empecé a pensar, usted tiene que estar trabajando, sí, cuando mañana agarra todo lo legal, pues se deja todo el mundo cesante, no un solo año no lo deja cesante. Lo notifica según el Código Civil en su domicilio y cuando vengan, el 1 de febrero se comieron todos los plazos. Con lo cual, no hay nada que hacer, ¿cómo no? Sí, la ley de usted dice esto. No, bueno, ¿y usted qué va a hacer? Yo me voy a acusar porque le di la sugerencia, pero mi colega no se animó, dictó una ley, se le aclaró más internacional y terminó el pedido y tuvo que irse. Cuando yo lo veo en Buenos Aires, yo me hubiera hecho caso, digo, bueno, si la hacía con todos, usted lo salva. Pero si lo hace con uno, capaz que no va mal. Ahora, ¿por qué está corto el plazo? No tengo idea. Porque no tiene mucho que ver esto con lo que ande bien o mal. Porque si es ejecutorio, usted lo ejecuta y si no lo impugna. Pero así viene, qué sé yo, porque esas cosas extrañas de Argentina que, bueno, es bastante mundial este plazo corto. Entonces, este derecho tendría que estudiarse mejor, tendría que aplicarse mejor y pensar que no está pensado en el particular o en el Estado, no, depende del caso, pero en general intenta que funcione más o menos adecuadamente un sistema, con separación de poderes, que es fundamental. Y por cierto, entonces, con que yo pueda tener una cautelar, pero la cautelar de órgano incompetente, esto surgió en un proceso civil, que yo empecé trabajando en esto, pero claro, y valía, pero cuando el juez dudaba si era competente o incompetente, no cuando sabía que no era competente, que fue lo que pasó con el corralito. Jueces totalmente incompetentes actuaban, dictaban la cautelar, era mucho más rápida que el que seguía el plazo normal y la vía normal, y después, no, eso no. Si usted sabe que es incompetente, esto no sirve. Igual que elige el juez, sí, voy a Catamarca, mire, no hay solución, no. Esto es un desmanejo de los remedios que me da el Estado. Entonces, acá nuestro es el hambre que tenemos que tener, es un problema cultural, es cultural, como todo lo nuestro. El incumplimiento normal nuestro, no cumplimos nada, es cultural. El desorden es cultural. Así somos. Yo, que tengo unos cuantos años, yo conocí otro país cuando era adolescente. Yo me siento extranjero acá. No entiendo cómo son las cosas. Y esto no puede ser. He visto la decadencia. Está bien que, bueno, como es decadente, te llevo por elementos, sí, claro, si no, un país normal yo no hubiera llegado. Pero bueno, aproveché las circunstancias. Pero este es un buen tema, lo que dije generalmente en la procuración. Y mis colegas lo trataron bien desde puntos de vista distintos. Acá el doctor Espacartel tenía toda una serie de cosas que ha leído muy importantes, y sí es cierto, pero el derecho no arregla las cosas. Cuando hablaba de que Australia, bueno, está bien, pero ustedes tienen canguro, nosotros tenemos la mula, no son incomparables. Ya la mula es una cosa híbrida, es una cosa incestuosa, digamos. El canguro no. Entonces estas cosas hay que analizarlas. Estamos como estamos porque somos como somos. Así de simple, en todo. También lo que hacemos abogacía, lo que hacemos derecho, otras cosas. Seguramente, yo que pertenezco al hogar cristiano, mi madre católica, mi padre protestante, tengo clarito que cuando llega arriba, hace 1 año y medio, me atropelló un coche. Fractura de cráneo, no sé cuántas cosas tuve.
tuve terapia intensiva, terapia intermedia, qué sé yo. Yo cursaba por senda peatonal, luz verde, doctor coche. No sabe cómo quedó el coche, ¿eh? El asunto es que yo dije, cuando me arriba, que me preguntaba, a ver, yo te di tales dones, ¿qué hiciste vos con tus dones? Y la verdad que no hice nada, no hice mucho. Ahí entonces voy a ser juzgado. No, si sabía el código civil o otras cosas, no, esto no. Entonces, yo podría decir las cosas más tristes esta tarde, pero también siempre tengo esperanzas, siempre he sido optimista. Yo creo que hemos llegado a tal punto en el mundo que, ojo, la gente no se da cuenta del problema de la temperatura. Lo que está aumentando la temperatura del agua en los océanos, ni idea, parece que va a aumentar 10 grados en 20 años. Los peces van a ser ya fritos. Todas estas cosas surgen porque no sabemos, es decir, nos han dado tantos poderes a los hombres que usamos muy malamente. Por eso es, yo te di tales talentos. ¿Qué hiciste con tu talento? No, mire, yo seguí abogacía. Ser abogado no es difícil. Es cuestión de constancia, de dedicación, de ser abogado. Ingeniero, un ingeniero marihuana, no sé, porque he visto a algún presidente ingeniero que me parece que... Pero bueno, pero así aparentemente. Pero a cada uno para preguntar, ¿qué hicieron con sus talentos? Y yo traté de ver si conseguí un ascenso. Ahora viene tal, a ver si me cuelgo ahí. No, esto no es la cosa. Porque además, yo que recorrí mucho Sudamérica dando conferencias y cursos, tenemos un nivel muy distinto. ¿Por qué estamos bajando? ¿Cuál es la gracia de bajar? ¿Cuál es decir? Yo escuchaba antes radio cuando había televisión. El locutor tenía una conversación, un léxico. Ahora uno escucha, no sabe ni hablar. Yo un día fui a una inauguración cuando estaba en Tierra del Fuego de una escuela en la Antártida para suboficiales y oficiales. Y fui con el gobernador. Estaba en perfecto solo con un pullover. El director de la escuela no invocó un tiempo de verme. Nunca. ¿Qué le podía enseñar a esos chicos? Y así estamos. Entonces el problema es una carencia fundamental nuestra. Ojo, es mundial. Usted lo escucha a Trump, Dios mío. Está bien, yo le tengo bronca al americano, ¿no? Porque no es inglés, eso es cualquier cosa. La verdad, entonces, es cierto algunas cosas que pasan, hay que cambiarla. Tenemos que dedicar lo que tenemos, lo que sabemos, lo que aprendimos. Aprendimos mucho nosotros. Yo fui a una escuela pública fundamental, fabulosa. Estudié en la UBA, primero en la Ciudad de Buenos Aires, después en la UBA, y yo soy profesor emérito. Yo no le cobro a la UBA de que soy emérito. Porque yo y mi mujer estuvimos en la Ciudad de Buenos Aires, mujer que falleció por ese momento. Mis hijos siguieron ustedes la UBA, dos carreras. ¿Cómo le va a cobrar? Yo le cobro la plata, esa sí le cobro. No, tampoco de que sea emérito, porque el profesor de emérito en la UBA puede no dar clase. Yo puedo dar clase de grado que doy, en La Plata no puedo dar clase de grado, pero en la UBA puedo no dar clase. Entonces me dijeron, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a cobrar? Pero ¿cómo voy a cobrar? Si ya ser profesor de emérito para mí es una cosa de un orgullo. Y pregunté, algunos cobran si no tienen vergüenza. Cobran como full time y no van a clase. No, eso no va a pasar. Pero ojo, yo recuerdo, esto fue en La Plata, Cuando yo estaba en la Corte de La Plata, hubo una decisión de la Corte Nacional que no se le podía cobrar a los jueces obra social. Y entonces todos dijeron que renunciaban a la justicia. ¿Y dónde pagarían más? En la facultad, que les cobraba mucho menos. No tenían vergüenza. Y eso pasa. El problema argentino es hay una sola frase que debe existir para nosotros. Todo argentino debe tener vergüenza. Con eso sería suficiente. Gracias.